todos y todas. El día de hoy aprenderemos sobre el uso correcto de un dispositivo clave en la monitorización de los pacientes con COVID-19. Es un dispositivo que en realidad no debería faltar en casa y mucho más si tenemos algún familiar con esta enfermedad, ¿no? Estamos hablando del pulso oxímetro. Este dispositivo también se le llama saturómetro, se le llama oxímetro de pulso, se le llama medidor de saturación de oxígeno. Entonces, ¿qué implica saber usar correctamente un pulso oxímetro? Uno, saber qué es lo que mide realmente en nuestro organismo este dispositivo. Dos, saber cuáles son los pasos que hay que seguir para darle un uso correcto. Tres, saber interpretar estos resultados. Y cuarto, hoy día aprenderán a clasificar esta enfermedad, es decir, saber si usted tiene COVID leve o tiene COVID moderado o tiene COVID severo. Y eso lo puede hacer en casa sin ser médico, sin ser profesional de la salud, solo usando correctamente el pulso oxímetro. Entonces, ¿qué es lo que mide el pulso oxímetro en nuestro cuerpo? Técnicamente mide el porcentaje de hemoglobina saturada con oxígeno, es decir, cuánto por ciento de hemoglobina de nuestro organismo está unido al oxígeno. Esta es una definición técnica. Traducida a términos sencillos sería: el pulso oxímetro mide la cantidad de oxígeno que hay en nuestra sangre, ¿sí? Entonces queremos que se queden con esta definición. ¿Y cómo se llama esa cantidad de oxígeno que hay en nuestra sangre? Lo conocemos como saturación de oxígeno. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los pasos que nosotros debemos seguir para usar correctamente nuestro pulso oxímetro? Lo primero es que el paciente tiene que estar relajado y tiene que estar en reposo al menos 5 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo medirme la saturación si he hecho ejercicios, ¿no? O he hecho una caminata, ¿correcto? Porque los resultados pueden alterarse. Entonces es importante relajar al paciente, ¿no? Mantenerlo en calma, que repose al menos 5 minutos. Segundo, idealmente el paciente o la paciente tiene que estar sentada, ¿correcto? Si la paciente puede hacerlo, es mejor que esté sentadita. Si tenemos abuelitos, abuelitas, pues quizás podemos ponerle almohaditas atrás, ¿no? O nosotros mismos ayudarla a sostenerse, ¿no? Y que esté sentada o semisentada. Y en el peor de los casos, si no fuera posible sentarla, pues no hay problema, también se puede medir cuando está echadita. Muy bien, pero idealmente es que esté sentado. La mano elegida para medir tiene que estar debajo del nivel del corazón. ¿Ven? Este es el nivel del corazón y la mano tiene que estar debajo. Este es el nivel del corazón más o menos y la mano tiene que estar debajo de ese nivel. Tercero, el dedo que elegiremos para medir nuestra saturación es el dedo medio, ¿sí? Es el dedo medio y de la mano dominante. ¿Qué quiere decir? Que si un paciente es diestro, ¿no es cierto?, elegiremos el dedo medio de la mano derecha. Y si un paciente es zurdo, elegiremos el dedo medio de la mano izquierda. ¿Y por qué esto? Uno, porque este dedo tiene doble irrigación, ¿sí?, por la arteria cubital y la arteria radial. Y segundo, porque la mano dominante, porque la mano que usamos más es la mano que está más irrigada. Muy bien, entonces no olviden este detalle, ¿sí? No es poner por poner el pulso oxímetro, cualquier dedo, no es así, ¿sí? Idealmente es el dedo medio. El dedo que hemos elegido tiene que estar limpio y tiene que estar seco. Y otro detalle,
A veces nuestros abuelitos, abuelitas tienen sus manitas frías. Entonces, si están muy frías, lo que podemos hacer es frotar su dedito, ¿no es cierto? Con el fin de calentarlo un poco, ¿sí? Es importante eso. Aparte, está contraindicado o no se puede medir la saturación con uñas que tienen esmalte o que están pintadas, ¿sí? Nos va a dar un resultado incorrecto. Entonces, si están pintadas, por favor, hay que retirar, ¿sí?, el esmalte y recién saturar, ¿no?, en ese dedo. Quinto, hay que esperar al menos un minuto, ¿sí? Al menos un minuto para nosotros anotar el resultado. Muchas veces el pulsioxímetro al inicio parpadea, muchas veces estos valores empiezan a cambiar, ¿no? En un momento marca 97, en otro momento 98, en otro momento 99, o sea, empieza a variar. Entonces, para esperar que se estabilice, el tiempo es mínimo un minuto, o 2 minutos si fuera posible, ¿no? Y una vez que se estabilice, recién diremos, la saturación es tanto y la frecuencia cardíaca es tanto. Y quinto, hay que registrar esos valores. Entonces es importante que cumplan todos estos pasos para nosotros tener resultados confiables. Muy bien, ahora aprendamos a interpretar qué es lo que representa cada uno de estos números y de estos símbolos. Si ustedes son observadores, se darán cuenta de que este número es más grande respecto a este de acá, ¿no? No estamos hablando de la cantidad que representan, sino del tamaño, ¿no? Miren, es más grande que esta. Pueden ver unos símbolos, porcentaje, SpO2, es una abreviatura en inglés que en el español sería más o menos como oximetría de pulso por transmitancia, pero para nosotros, ¿qué significa? La saturación de oxígeno. Entonces, el número más grande, ¿sí?, en tamaño, debajo de este símbolo, representa nuestra saturación de oxígeno, es decir, la cantidad de oxígeno que hay en nuestra sangre. El otro número, que es más pequeño en tamaño, ¿no? Y hay una abreviatura también en inglés, ¿no? PR, que en inglés es pulse rate, que sería en español frecuencia de pulso. Y ven acá otra abreviatura BPM, ¿no?, que en inglés sería beat per minute, ¿no?, latidos por minuto. Para nosotros esto significa nuestra frecuencia cardíaca o nuestro pulso, ¿sí? En términos sencillos lo consideraremos igual pulso con frecuencia cardíaca. Entonces, este número pequeño debajo de esta abreviatura es nuestra frecuencia cardíaca, es decir, cuántos latidos da nuestro corazón por minuto, ¿sí? Hay algunas cositas más, ¿no?, como este botoncito que es el botón de encendido. Y estas ondas que hace nuestro pulsioxímetro es el trazado de saturación de oxígeno, que en realidad no nos importa, ¿sí? Lo que debe quedar claro es que el número grande debajo de esta abreviatura es nuestra saturación de oxígeno y el número de tamaño más pequeño debajo de la abreviatura PR es nuestra frecuencia cardíaca. Muy bien. Y ahora, ¿cuántas veces debemos saturar en el día a nuestro paciente? Las guías internacionales de manejo de COVID nos recomiendan 4 a 6 veces al día. Muy bien, por ejemplo, si yo opto por medir 4 veces al día la saturación de mi paciente, entonces lo haré más o menos cada 6 horas, ¿no? 24 entre 6 son 4. Entonces lo haré cada 6 horas. Puedo establecer mi horario, digamos, a las 6 de la mañana, la segunda al mediodía, ¿no? Y así a las 6 de la tarde y el último a las 10 de la noche. Teóricamente esto tendría que ser a la medianoche, ¿no? Pero no vamos a despertar al paciente a la medianoche solo para medirle la saturación. Entonces podemos medirle a las 10 de la noche antes que se vaya a dormir.
Muy bien, tengo mi horario establecido entonces. Digamos que a las 6 de la mañana mi paciente está saturando 96 y lo anoto en un cuaderno. Al mediodía está saturando 98 y también lo anoto. Y así sucesivamente. A las 6 de la tarde está saturando 97 y a las 10 de la noche resulta que está saturando 99. Muy bien, ya tengo anotado mis 4 valores de saturación del día. Para decir cuánto de saturación ha tenido mi paciente en el día, lo que hay que hacer idealmente es sacar un promedio. ¿Y cómo se hace ello? Sencillo. Lo único que haremos es sumar todas las saturaciones que hemos registrado. Es decir, 96% más 98% más 97% y más 99%. Esta sumatoria lo dividiremos entre 4, que es el número de veces que hemos tomado en el día la saturación. Entonces, si sumamos estos valores, nos da 390 dividido entre 4. Esto nos da 97.5. Entonces diré, mi paciente en el día ha tenido 97.5 de saturación en promedio. Esta recomendación es para pacientes estables, para pacientes que están tranquilos, pero no para pacientes que veo que están agitados, por ejemplo, o veo pues que mi paciente está respirando rápido, ¿no? Y de repente le tomo la saturación y resulta que es 93. Entonces en este caso no voy a esperar yo a completar todas estas saturaciones y esperar todo el día, ¿no es cierto? Y dejar a mi paciente con la saturación de 93, porque la saturación de 93 es muy bajo, ¿correcto? No es que el doctor me dijo que debo esperar todo el día y sacar un promedio. No, este algoritmo en pacientes inestables no se debe aplicar. Eso en medicina se llama criterio clínico, es decir, las guías de tratamiento nos pueden recomendar, pero si mi paciente no está estable, está complicándose, en este caso está respirando rápido, veo que se está agitando, ¿no es cierto? No voy a esperar lo que la guía me dice, sino tengo que tener criterio clínico y llevarlo rápidamente al hospital. Porque un paciente que satura 93 o menos requiere oxígeno, oxígeno urgente. Entonces, no hay que esperar a hacer todo este algoritmo. Muy bien, esperemos que haya quedado claro esta parte. Una de las otras razones por la cual nosotros necesitamos saber la saturación de un paciente que tiene COVID es que nos servirá para clasificar esta enfermedad. Muchos pacientes, cuando se enteran que tienen COVID, lo primero que nos preguntan es: doctor, ¿es un COVID leve que tengo o será un COVID severo? Para saber ello es sencillo. No requiere usted de ser médico, no requiere ir al hospital, no requiere ir a una clínica para poder saber si usted tiene COVID leve, COVID moderado o COVID severo. ¿Y es importante saber esta clasificación? Sí, porque dependiendo si usted tiene COVID leve, moderado o severo, el tratamiento será distinto. Muy bien, entonces solo necesitamos nuestro pulso oxímetro, saber usar nuestro pulso oxímetro y lo podemos hacer en casa. ¿Cómo se hace? Me tomo mi saturación y si mi saturación es 96 o mayor a 96, tengo COVID leve. Es decir, 96, 97, 98, 99, 100%. Si tengo ese valor, tengo COVID leve y puedo estar tranquilo. Pero si mi saturación me sale 94 o 95, diré que tengo COVID moderado. También puedo estar tranquilo. ¿Por qué? Porque tanto COVID leve como moderado se trata en casa.
Pero si mi saturación es 93 o menos, ahí sí tengo que preocuparme. Preocuparme, no desesperarme, ¿correcto? La desesperación lleva a tomar conductas muchas veces incorrectas. Lo que hay que hacer es preocuparnos. ¿Preocuparnos en qué sentido? Mi paciente entonces satura 93, lo que tengo que hacer es llevarlo al hospital. Porque un paciente que tiene una saturación menor o igual a 93, este paciente requiere oxígeno suplementario. Y eso se da en el hospital. Entonces, un COVID severo se maneja en el hospital. Muy bien. Entonces, de una manera sencilla hemos aprendido a clasificar nuestra enfermedad. Hay muchos pacientes que tienen saturación menor a 93 y no sienten ninguna molestia. Eso en medicina nosotros lo llamamos como hipoxemia silenciosa. Esta palabra de hipoxemia es hipo, significa bajo, semia viene de la palabra de oxígeno, ¿no? Entonces significa que el paciente tiene oxígeno bajo en la sangre, ¿sí? Y decimos que es silenciosa porque no manifiesta ninguna molestia, ¿correcto? Y es importante el pulso oxímetro para detectar esta hipoxemia silenciosa. Ya, es importante porque si el paciente, como les había mencionado, tiene menos de 93, así usted lo vea agitado o lo vea tranquilo, tiene que llevarlo al hospital solo porque tiene esta saturación menor a 93, ¿ya? Si el paciente tiene una saturación menor a 93 y no tiene ninguna molestia, está haciendo una hipoxemia silenciosa. Y esta hipoxemia silenciosa, si yo no tengo un pulso oxímetro, no la voy a poder detectar y mi paciente va a estar varios días con una saturación por debajo de 93 y se me va a complicar. Entonces, para eso es importante tener un pulso oxímetro, para eso es importante saber usar correctamente el pulso oxímetro, para eso es importante saber interpretar estos valores. ¿Y cómo sabemos si nuestro pulso oxímetro está funcionando correctamente? Es fácil. Lo que haremos es comparar la frecuencia cardíaca o la frecuencia de pulso que nuestro dispositivo nos muestra, en este caso 75, y lo compararemos con el pulso que manualmente tomamos a nuestro paciente con COVID. Podemos hacerlo a nivel de la muñeca, ¿no? Sería el pulso radial, o a nivel del cuello, ¿no? Sería nuestro pulso carotídeo. Entonces, alistamos un cronómetro o en todo caso un reloj y muy concentrados empezamos a contar cuántas pulsaciones sentimos en un minuto. Si mi dispositivo me dice que mi paciente está con 75 pulsos por minuto o frecuencia cardíaca por minuto, acá también debería yo contar 75 pulsaciones en un minuto. Puede ser que se nos escape uno o dos, ¿no? Nos desconcentramos y bueno, no registramos, ¿no? Entonces, quizás pueda haber alguna diferencia mínima de 1 punto, 2 puntos, pero no más, ¿no? Por ejemplo, si acá yo he contado 90 pulsaciones y el pulso oxímetro me dice que es 75, quiere decir que este pulso oxímetro está fallando, ¿correcto? Tienen que ser iguales o muy similares en cuanto a la frecuencia cardíaca. Y como pueden ver, es una manera sencilla de comprobar si el pulso oxímetro está funcionando correctamente o no. Comentarles que el próximo video tratará de un tema súper importante que todos ustedes tienen que saber. Hablaremos acerca del tratamiento de COVID-19. Ahí ustedes se darán cuenta de que no es necesario ser un super especialista, no es necesario ser doctor o doctora para hacer un manejo adecuado de un paciente con COVID-19. Se darán cuenta de que el 90% de pacientes con COVID se manejan en casa. Estamos haciendo una revisión de múltiples guías terapéuticas internacionales actualizadas para ustedes.
Que tengan un buen día. Hasta la próxima.